La Guerra de Reforma o Guerra de los 3 Años. Fue un conflicto civil y armado ocurrido en México entre 1858 y 1861. Para comenzar con nuestra historia debemos de identificar a dos grupos principales que participaron en ella, que son los conservadores y los liberales. Los liberales, al mando del general Santos Degollado, buscaban eliminar la monarquía absoluta, los títulos nobiliarios, la confesionalidad del Estado y el derecho divino de los reyes, y fundar un nuevo sistema político basado en la democracia representativa y el Estado de Derecho. Los conservadores, liderados por el general Miguel Miramón, por su parte, apoyados por la Iglesia, trataron de dar al conflicto un carácter de guerra religiosa, que en realidad fue una lucha 100% política. Conociendo los principales puntos a tratar, comencemos con el desarrollo de la Guerra de Reforma. Se inició como consecuencia el 5 de febrero de 1857. Fue promulgada la nueva constitución política que regiría el país, la cual, además de declarar, entre otras cosas, la abolición de la esclavitud, libertad de enseñanza y de cultos, hacía desaparecer los fueros militar y eclesiástico. Estas ideas innovadoras, provenientes de la filosofía moderna europea y los conceptos de la Ilustración, no fueron bien recibidas por los grupos conservadores, quienes se apoyaron en buena parte en altos mandos del ejército, quienes se veían afectados al perder su fuero militar. Al eliminar la intolerancia religiosa se permitía implícitamente la libertad de cultos. El obispo de Puebla financió el ejército de Antonio Haro y Tamaris para derrocar al gobierno, y Comonfort tuvo que intervenir los bienes del obispado de Puebla. El 17 de diciembre de 1857, Félix Zuluaga proclamó el Plan de Tacubaya, desconociendo la Constitución de 1857. Comonfort se adhirió al plan, lo que constituyó un golpe de Estado contra las instituciones que lo habían elegido presidente constitucional. De momento parecía que el plan marchaba correctamente, pero comenzaron a retractarse al darse cuenta que dicho plan solo beneficiaba a los enemigos de la Constitución. Pasado esto, Ignacio Comonfort trató de hacer lo mismo, aunque para su mala suerte, este fue desconocido por los conservadores, quienes lo despojaron del mando, recayendo en Félix María Zuluaga. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Benito Juárez, rechazó la invitación de Comonfort para unirse al Plan de Tacubaya y fue hecho prisionero. Después de ser liberado, se trasladó a la ciudad de Guanajuato, donde asumió la presidencia el 19 de enero de 1858. Ahí mismo declaró capital de la República a la ciudad de Guanajuato. Nombró ministros a Santos Degollado y Guillermo Prieto. El conflicto armado inició en marzo de 1858 y terminó en diciembre de 1860. Tuvo 3 etapas. A un año de iniciado el conflicto, al interior del Partido Conservador nació una discrepancia, pues una parte deseaba que se cumpliera lo acordado en el Plan de Tacubaya y se convocara a un Congreso Nacional, por lo que se promulgó el Plan de Navidad, que hizo recaer la presidencia de la República en Miguel Miramón. El 11 de abril de 1859, los conservadores perpetraron un crimen de guerra al asesinar a los médicos y practicantes que desde entonces son conocidos como los mártires de Tacubaya. La Guerra de Reforma, iniciada por los conservadores, fue financiada por la Iglesia, con el objetivo de perpetuar sus privilegios, sustrayéndose del control del poder civil. Por ello, en 1859 el presidente Juárez decidió promulgar en Veracruz las leyes de reforma, nacionalizando sus propiedades y despojando al clero de todas las atribuciones y facultades que debían ser desempeñadas por el Estado, privando con ello a los conservadores de los recursos económicos que sostenían a su ejército. En 1860, los liberales, que habían ganado experiencia en el ámbito militar, lograron fortalecer su ejército y despojaron a los conservadores de las plazas del centro del país que habían estado bajo su mando durante toda la contienda. Las leyes de reforma promulgadas el año anterior comenzaron a surtir efecto.
privando a los conservadores de su principal fuente de ingresos. Mientras tanto, los liberales, establecidos en el puerto de Veracruz, pudieron beneficiarse de la recaudación de la aduana. Miguel Miramón, jefe del gobierno conservador, firmó con España el Tratado Mont-Almonte en septiembre de 1859, en el cual se declaró que México estaba dispuesto a pagar las reclamaciones económicas formuladas por la nación ibérica. Por su parte, Melchor Ocampo, encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Juárez, negoció con el representante del gobierno estadounidense, que en un principio exigía la cesión del territorio de Baja California, concesiones comerciales y el cumplimiento del artículo 8 del Tratado de la Mesilla. El acuerdo firmado entre McLean y Ocampo nunca tuvo validez legal. El 22 de diciembre de 1860, en las inmediaciones de San Miguel Calpulalpan, se libró la última batalla de la Guerra de Reforma. Los liberales resultaron vencedores y en la madrugada de Navidad comenzaron la ocupación de la Ciudad de México. Ya en la capital, Jesús González Ortega, general del jefe de ejército constitucionalista, promulgó un decreto el 27 de diciembre dando de baja a los miembros del ejército permanente que hubieran tomado las armas en contra de la Constitución. Al día siguiente fueron publicadas solemnemente las leyes de reforma, proclamadas en Veracruz el año anterior, a las que se añadió la ley que declaraba la libertad de cultos. El 11 de enero de 1861, Benito Juárez hizo su entrada en la capital y reorganizó su gabinete.